Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Feliz de presentar y volver a presentar en la escuela de diseño. Eh, la Nico, bueno, ya me presentó, les cuento un poco más o menos en qué es lo que estoy. Diego Pinochet, candidato a doctor del Design and Computation Group en MIT, investigador en el Encoded Elements Lab, que es un laboratorio que está dirigido por Marcelo Coelho, que es un diseñador y profesor que es de Brasil, que es uno de los Head of Design de la compañía Formlabs de impresión 3D, que tiene su laboratorio en MIT en algo que se conoce como Design Plus, que es un hub de diseño e innovación en MIT, y yo llevo trabajando ya 4 años en este laboratorio. Soy investigador asociado del Computational Making Group, dirigido por Terry Knight, que también ella es profesora del grupo de diseño y computación, y ella es mi profe guía, mi advisor. Y ahora también durante el periodo de verano, eh, estoy asumiendo un puesto de Computational Design Intern en New Balance Athletics, la empresa de deportiva, ¿cierto? Donde voy a estar aplicando ciertas cosas que estoy llevando a cabo en mi investigación de doctorado en MIT. Y por supuesto, sigo ligado al Design Lab como docente, donde he estado también gracias a la pandemia, sigo mucho en contacto con la escuela. Les cuento un poco de mí, aparte de ser arquitecto, diseñador computacional, nerd o lo que sea. Eh, También me gusta mucho la fotografía, y en ese sentido les quería mostrar esto porque muchas de las cosas de las que les voy a hablar hoy día tienen que ver también con nuestro medio ambiente. Principalmente a mí lo que me motiva de la fotografía, ¿cierto? Es capturar básicamente el mundo construido y natural. Eh, y de ahí nace también mucha de la inspiración de las cosas que, que hago, ¿cierto? Y mediante esta observación a través de la fotografía nacen también muchas de las inquietudes que guían mi investigación. Y en ese sentido, lo que ustedes ven acá es un collage desde que empecé que muestra proyectos que datan desde que empecé mi carrera profesional. Ahí voy a poner play on of videos que no sé por qué eh, están en pausa, donde durante mi carrera, desde que yo me gradué el 2009 de la Católica como arquitecto y saqué mi primer máster en arquitectura, eh, pero desde más o menos el 2007, 2008, que empecé a hacer clases en la Católica. eh, Fundamos una oficina con dos socios, con Leonardo Suárez y Eduardo Pham, de FPS Arquitectos, con los cuales construimos un par de cosas, ¿cierto? Y fuimos premiados internacionalmente por uno de los edificios, pero también, junto con eso, y la labor académica siempre ha estado mi inquietud de entender y mezclar lo que es el diseño, ¿cierto? Y la intersección que existe con la tecnología, ¿cierto? Porque hoy en día la tecnología en diseño es algo ubicuo, es algo que está en todos lados, ¿cierto? Y, y siempre me ha fascinado el tratar de entender cómo la aplicación de tecnología, ¿cierto?, al mundo del diseño, más allá de su propósito productivo o de representación, ¿cierto?, influye positiva o negativamente en la forma en que nosotros pensamos el diseño. Eh, entonces, por eso, no sé, hoy en día o durante mi trayectoria, ¿cierto? No sé, he estado dedicado a hacer máquinas, a desarrollar máquinas, ¿cierto? Edificios, no sé, me he dedicado al Building Information Modeling, etcétera, etcétera. Y esto más o menos muestra un poco esa trayectoria, básicamente como dónde orbitan las cosas, o dónde yo he orbitado básicamente durante podemos decir, no sé, 14 años que llevo, ¿cierto? Donde he adoptado el diseño como una suerte de paraguas, ¿cierto? Mediante el cual yo me he podido mover tanto en la academia como en el mundo profesional, desarrollando proyectos que tienen que ver con tecnologías de construcción, ¿cierto? Consultorías de diseño, consultorías de arquitectura, desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo. He desarrollado algunas aplicaciones, eh, no sé, realidad virtual, realidad aumentada,
el desarrollo de herramientas computacionales para el diseño y para la fabricación digital, robótica, diseño de máquinas, etcétera. Y bueno, más información de eso lo pueden ver en mi página, que es creativedesignmachines.xyz o .com. Ahí pueden ver algunos proyectos. Pero una de las cosas que me gusta, de las que me gusta hablar, de que justamente en esta intersección de diseño y tecnología, siempre ha habido una constante, o por así decirlo, una obsesión, que ha sido desde que empecé, por ejemplo, a estudiar arquitectura en la Católica, es básicamente en esta transición o en esta traducción o set de traducciones, ¿cierto?, que existe entre lo que uno piensa, lo que uno imagina y lo que uno ejecuta, por así decirlo, ¿cierto? En ese sentido, como una cosa que nace como una chispa, ¿cierto?, supuestamente dentro de nuestra cabeza, llega a transformarse en algo que uno puede tomar, ¿cierto?, romper, echar a perder, usar, etcétera. Sea esto un edificio, una taza, una escultura, una pintura, un auto, un zapato, etcétera. En ese sentido, como que me salgo un poco de lo que es mi disciplina base, por así decirlo, que es la arquitectura, y estos cuestionamientos nacen más como desde el amplio ámbito del diseño, y a través de la investigación académica, ¿cierto?, en diferentes papers, he logrado vertir básicamente todas estas inquietudes, pensamientos y hacer las preguntas que han guiado mi desarrollo profesional y académico, y se han complementado. Entonces, por eso que hoy en día yo les voy a hablar de ciertos temas que, que considero, ¿cierto?, tienen que ver con la pertinencia de la aplicación del diseño a la luz de la tecnología, ¿cierto? Y básicamente los ciertos desafíos que existen hoy en día. Es por eso que esta charla se llama El laboratorio a la práctica y las promesas de las tecnologías disruptivas en diseño. Y para empezar, ¿cierto? Uno puede empezar a cuestionarse, o desde mí, por así decirlo, si me pudiera yo poner en un área o una disciplina, ¿cierto? Yo hoy en día, más que decir que soy un arquitecto, soy un diseñador computacional. Porque utilizo computación, ¿cierto?, como medio para pensar y para ejecutar diseños. Y en ese sentido uno podría empezar a preguntarse, ¿qué es computación? ¿Cierto? ¿Qué es el diseño computacional? Y uno podría tener, no sé, pues este video súper sofisticado de un software, ¿cierto? De una impresión robótica que ustedes estaban viendo ahí, impresión 3D, versus lo que está al otro lado, que es un dibujo, que corresponde eh, a los shape grammars, que eh, básicamente, o este dibujo fue hecho por George Steiny y creador de los shape grammars junto con James Gibbs, que es básicamente una forma de pensar el diseño desde el cálculo, del cálculo visual, desde la computación, y que te dice, ¿cierto?, que el diseño computacional no necesariamente es un diseño que utiliza computadores, sino que utiliza una forma de pensar el diseño como un proceso que evoluciona, como un proceso que no es fijo, en donde hay espacio para las tincadas, ¿cierto? Para el error, para la imaginación, para todas esas cosas que nos hacen humanos, ¿cierto? Y que nos permiten experimentar, ¿cierto?, el asombro, cuestionarnos cosas y básicamente actuar en nuestro mundo, ¿cierto? Y cómo entendemos básicamente que el diseñar tiene que ver con el hacer, y este hacer a la vez tiene que ver con cómo básicamente los procesos del hacer se desenvuelven, ¿ya? Se desenvuelven en la medida que nosotros lo estamos haciendo, es decir, son netamente interactivos donde nada es fijo. Y en ese sentido a mí me gusta esta visión del diseño computacional que tiene que ver con básicamente considerar que el diseñar es hacer, y es un proceso activo, y se relaciona con básicamente aspectos sensoriales particulares que se sintetizan con inquietudes intelectuales, ¿cierto?, que dan origen a nuevos significados y básicamente nuevas maneras de afrontar problemas, por ejemplo, relativos al diseño o relativos a cualquier cosa. Eh,
Y en ese sentido también, si uno va, por ejemplo, a la raíz de la palabra computación, ¿cierto? O cuál es la que se relaciona más, podemos ir a la palabra computare, ¿ya? Y computare es una palabra en latín que se refiere a cómo el diseño tiene que ver con la organización de las cosas, el cómo ponemos las cosas en cierto orden, pero a la vez tiene que ver en cómo ponemos a las cosas en cierto orden, pero básicamente como algo integrado, ¿cierto? Donde uno podría pensar de que el computar algo, el hacer computación, tiene que ver con no solamente cosas que pasan en la cabeza, sino que con las cosas que existen en el mundo real, ¿cierto? Materiales, las herramientas que utilizamos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, básicamente esa es una visión del diseño que a mí me interesa perseguir. Y en ese sentido, ¿cierto? Me gusta mostrar este collage, y este collage lo vamos a ver en esta presentación, porque vemos muchas cosas que hoy en día, cuando uno habla, ¿cierto? O muestra diseño computacional, o piensa en diseño computacional, o googlea diseño computacional, aparecen cosas muy similares a esta. Hay ciertos proyectos que son míos y otras cosas que probablemente ustedes van a reconocer, no sé, Iris Van Herpen o Neri Oxman, ¿cierto? Zaha Hadid, diferentes proyectos que más o menos hablan de lo mismo, ¿cierto? Una cierta estética, una cierta manera de hacer a partir del uso de máquinas y computadores. Y en ese sentido, ¿cierto? Mientras la invención de estas herramientas de diseño computacional que nosotros entendemos nacieron hace más de 60 años y prometían, ¿cierto? Una liberación eh, creativa para los usuarios, en ese caso, arquitectos y diseñadores, ¿cierto? El desarrollo, me estoy refiriendo al desarrollo de hardware, ¿cierto? Computer Aided Design, a los inicios, a fines de los 50, inicios de los 60, y a la vez también el desarrollo de máquinas de fabricación, que principalmente fueron utilizadas en la milicia, ¿cierto? Financiadas, por ejemplo, por la milicia en Estados Unidos, que dieron paso a la invención de máquinas CNC, eh, venían con esa promesa de liberar, por un lado, ¿cierto? Obviamente aumentar la productividad después de la Segunda Guerra Mundial, pero también una corriente que decía, esto nos va a liberar de forma creativa. Sin embargo, uno se pone a analizar cuál ha sido la evolución desde esas primeras promesas, ¿cierto? Las dulces promesas del diseño computacional. Vemos que los esfuerzos, básicamente, del uso o la manera en que esta liberación creativa sucedió, se enfocaba en liberar al usuario de la parte tediosa del diseño. Pensemos, por ejemplo, en un arquitecto que tiene que, no sé, diseñar una casa, por ejemplo, y generar muchos planos, ¿cierto? Eso no es la parte entretenida, por ejemplo, del diseñar una casa, ¿cierto? Bueno, a lo mejor alguien lo encontrará así, pero generalmente uno dice es la parte tediosa, ¿cierto? Hacer especificaciones técnicas, hacer un plano, etcétera. Probablemente para un diseñador industrial es lo mismo. Lo rico, ¿cierto? Estar con el lápiz, doblando cosas, pegando papeles, poniendo masking tape, modelando algo en el computador, ¿cierto? Pero no dibujando un plano. Entonces, todo eso que pertenecía al mundo de lo tedioso, ¿cierto? Es donde se puso el énfasis, ¿cierto? O la tecnología se puso en esa área, ¿cierto? Básicamente a eliminar lo tedioso del proceso de diseño para que uno fuera libre de pensar y básicamente libre de ejercer básicamente rol o el lado artístico del diseño. Y asume, básicamente, ¿cierto? Y por eso hablo del tema de la creatividad, de la parte intelectual del diseño, que en ese sentido perpetuó algo que desde los inicios del diseño arquitectónico, ¿cierto? De los tiempos de Alberti en el Renacimiento, asumía, ¿cierto? Que las ideas, ¿cierto? La verdad última, la parte creativa ocurría en la cabeza y no en el hacer, ¿cierto? De ahí, desde el tiempo de Alberti, hubo una separación entre el pensar y el hacer, donde el pensar es la verdad y el hacer es algo que puede hacer otra persona, ¿cierto? La casa la piensa el arquitecto y la hace el constructor, ¿cierto? Hay una separación. Y de alguna manera pasa un poco lo mismo acá, ¿cierto? Pese a que el pensamiento ha evolucionado un poco, básicamente lo que vemos hoy en día a la luz de las herramientas computacionales, sobre todo con fabricación digital, hay un flujo distinto, pero eso lo vamos a ir elaborando. A lo que quiero llegar, ¿cierto? Es que
hoy en día, ¿cierto? Nos cuestionamos mucho respecto del qué ocupamos para diseñar, qué herramientas, por ejemplo, qué técnicas, o básicamente qué es lo que hago con tecnología y diseño, ¿cierto? Optimizar algo, o ocupo, por ejemplo, algo para hacer cosas más rápido o mejor. Hoy en día se habla mucho de estas máquinas alucinando nuevas imágenes y que esto va a ser el inicio de la muerte del diseñador o del arquitecto. Eh, el cómo también, ¿cierto? El cómo yo logro hacer lo que hago, ¿cierto? A través de diseño computacional, utilizando inteligencia artificial, fabricación robótica, diseño generativo, o también se cuestiona el por qué, ¿cierto? El por qué yo usaría, por ejemplo, cierta tecnología o ciertos procesos de diseño, por ejemplo, para ser más productivo o incluso para ser más creativo. Hay muchas personas que dicen, yo uso computadores porque me permiten o supuestamente me permiten ser más creativo. Sin embargo, hay algo que queda un poco de lado, ¿cierto? Y a mí me gusta discutir de estas cosas y generalmente si aparezco en alguna presentación, aparezco viendo el famoso, no es el what, el how, el why, el qué, el cómo, el por qué, sino el y qué, el so what, ¿cierto? Si uno quiere diseñar, puede diseñar con un lápiz, puede diseñar doblando una servilleta, y el por qué, por ejemplo, el diseñar o utilizar tecnología, por ejemplo, podría ser importante para mi labor de diseñador. eh, ¿Por qué es importante para mí? Y por qué también es importante para el resto. Y en esto yo soy bastante crítico porque pareciera, cuando uno muestra a alguien que no tiene idea de diseño, ¿cierto? Alguien que venga del mundo, no sé, de la biología, de la ingeniería, y ve imágenes como esta, ¿cierto? Y es súper flashy, ¿cierto? Es súper, eh, por así decirlo, imponente la imagen de ver formas sinuosas, cosas que parecen con materiales sofisticados, ¿cierto? Gente sacándose fotos con una pose, no sé, a lo Neri Oxman, si la conocen, el uso de sensores, tecnología, todo es súper como cautivador y sexy. Pero después de que pasa, ¿cierto? La impresión de lo sexy, ¿qué es lo que queda, ¿cierto? Y hay un so what. Y es por eso que a mí me interesa y hablo sobre el estado en el que nos encontramos hoy día cuando hablamos de diseño computacional, de diseño a través de tecnología o en esta intersección. Para nadie es sorpresa que hoy en día en el planeta, ¿cierto? En el mundo, estamos viviendo ciertas urgencias o estamos en una etapa donde estamos viendo que cada día más se habla de estos temas. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá es una imagen del famoso Carbon Counted Clock, que es un reloj que dice que en cierto tiempo, esta imagen no sé desde cuándo no sé cuánto tiempo queda, pero en ese entonces quedan 7 años, 102 días, 12 horas, 6 minutos, 8 segundos para, se supone, sobrepasar el presupuesto de carbono en la Tierra, ¿ya? En ese entonces, supongamos que quedan 7 años. Después de esos 7 años, básicamente los cambios que ocurran en nuestro planeta son totalmente irreversibles, ¿ya? Es decir, se pueden frenar, pero son irreversibles. Y eso es algo que hemos escuchado. Escuchamos a Greta Thunberg, por ejemplo, hablando de lo mismo. Escuchamos a muchas personas hablando de cómo estamos cada día agotando, ¿cierto? Estas instancias donde dicen, si no paramos, si no cambiamos nuestra forma de pensar, estamos fritos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando vuelvo a esta imagen, ¿cierto? Es, chuta, como diseñadores, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos preocupando por cosas que son súper flashy, súper sexy, pero en realidad estamos atacando los problemas que debemos atacar. En parte sí, puedo decir sí, ¿ya? Pero hay mucho más para discutir. Entonces, pongámonos en este escenario, ¿cierto? Ahora que es un poco pesimista, catastrófico lo que le estoy hablando. Cifras, ¿cierto? Vemos cómo, ¿cierto? Hoy en día se habla de grandes movimientos migratorios a partir de las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿cierto? De cómo por temas políticos, por temas ambientales, etcétera, las poblaciones se están moviendo. Pero también, si nosotros vamos a las cifras que nos presenta la ONU, por ejemplo, vemos que hoy en día estamos rozando, ¿cierto?, los 8 billones de habitantes, y las perspectivas es que en 30 años más vamos a añadir o van a existir 2 billones más de personas en este planeta. Y para el 2100, es decir, en 80 años más, o poco menos de 80 años más, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que estamos viendo hoy, es catastrófico.
¿cierto? Por las consecuencias que esto tiene. Pero también nos lleva hay ciertas personas que dicen que para poder suplir la demanda de infraestructura, ¿ya? Para acoger, para que todos podamos vivir 11 billones de personas en el planeta, vamos a tener que construir la misma cantidad de infraestructura que hemos construido en 2000 años, ¿cierto? La tenemos que construir en 80. Y eso, si uno lo pone en perspectiva, es súper heavy, es súper crítico, y es una urgencia que tenemos ahora. Y a partir de eso, ¿cierto? Uno puede empezar a desgranar el choclo, ¿cierto? Y empezar a ver ciertos temas que de alguna manera, ¿ya? Para quienes están inmersos en el mundo del diseño, empiezan a verse un poquito familiares. Por ejemplo, cuando hablamos de la cantidad de infraestructura que tenemos que producir, ¿cierto? De aquí a 80 años, empezamos a ver con qué vamos a construir esa infraestructura. Y si pensamos solamente en el mundo, en la industria de la construcción, que es algo cercano a mí como arquitecto, ¿cierto? Vemos que estamos quedándonos sin materiales para construir, como hemos construido en los últimos, no sé, pongámosle, incluso 100 años, ¿cierto? Que el hormigón armado es algo que es súper usado en la mayor parte del mundo. ¿Por qué? Porque ya existe problema de escasez de materiales. Hoy en día, este artículo es del 2018, ¿cierto? Que decía que estamos viendo una escasez de arena. Es una escasez de arena, y alguien dice, pero ¿cómo si estamos llenos de desierto y hay arena en todas partes, en las playas, etcétera? Pero esa arena no es la arena que se ocupa para hacer, por ejemplo, cemento. Y ya existen mercados negros de materiales, tanto de cemento, de arena, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Esto es algo que está sucediendo. Entonces, cuando pensamos, tenemos que construir mucho, pero ¿con qué vamos a construir? Urgencia número 1. Por otro lado, cuando vemos fotos como esta, ¿cierto? Pensamos también en los recursos hídricos. Para nadie es sorpresa, sobre todo en Chile, que el recurso hídrico es algo que escasea, sobre todo en el norte, norte chico, y ahora está sucediendo en la parte central de Chile, donde el agua es algo escaso. Muchos procesos constructivos, muchos procesos que requieren el hacer cosas, ¿cierto? Requieren agua, y es algo que ya no tenemos, ¿ya? Ni siquiera en muchos casos para consumo humano. Y si pensamos también en la contaminación, no solamente del aire, sino que también del agua, la cosa se vuelve un poquito más, por así decirlo, como gris, ¿cierto? Hoy en día aparecen, ¿cierto? Y uno puede encontrar muchos papers, artículos respecto a la aparición de microplásticos, ¿cierto? En nuestro medio ambiente, que obviamente atentan no solamente contra la vida, ¿cierto? Porque es malo consumir microplásticos, sino que también la vida de los humanos, sino que también de los animales. Hoy en día se encuentran microplásticos en pescados, ciertos productos del mar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso era en el ámbito de los materiales. Cuando pensamos ahora con qué energía vamos a construir lo que tenemos que construir, la cosa se pone un poquito más complicada, porque si solo vemos el sector de la construcción, y estos son números del 2015, y estos números obviamente se han incrementado, empezamos a analizar de que la industria de la construcción tiene casi el 40% del gasto energético hoy en día. Es una industria altamente ineficiente, ¿cierto? Si hablamos de construir infraestructura, aquí vemos que no tenemos tampoco, o probablemente tengamos problemas de suplir la energía necesaria para poder construir lo que tenemos que construir, ¿no? Ese número, los 151 exajoules, no tengo idea cuánto será, pero al parecer es mucho. Y eso es entre la construcción de edificios y también la operación de edificios. Y por último, cuando pensamos ya, ¿con qué vamos a hacer lo que tenemos que hacer? ¿Con qué energía vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Pero también, ¿quién va a construir lo que tenemos que hacer? Existe otra urgencia, porque se dice que no vamos a tener suficiente mano de obra para poder construir lo que tenemos que construir de aquí a que se cumpla tanto el reloj, ¿cierto?, de la huella de carbono, del presupuesto de carbono, o que seamos 11 billones de personas. Es decir, hay muchos problemas y urgencias. Y cuando pensamos, ¿cierto? Hoy en día se empieza a hablar bastante de esto, que son los 9 Planetary Boundaries, que básicamente el año 2009, ¿cierto? Un equipo internacional de científicos definieron 9 planetary boundaries o límites o áreas, ¿cierto? En las cuales demarcaban, ¿cierto? Ciertas áreas mediante las cuales la Tierra, ¿cierto? El planeta Tierra se podía mantener estable dentro de los próximos 10.000 años. Desde que apareció la civilización, ¿cierto? Esto incluían, por ejemplo, cambio climático, ozono, ¿cierto? Agua, bosques, básicamente recursos, etcétera.
Y lo que pasó, ¿cierto? Una de estas áreas, que es lo que se conoce como las Novel Entities, que básicamente son cosas que se relacionan directamente con la era del antropoceno, es decir, cuando la humanidad, no voy a decir el hombre, sino que hombre y mujer, ¿cierto?, pisaron la Tierra, empezaron a aparecer cosas nuevas, cosas que eran ajenas a la Tierra o que no existían. Y por primera vez, el 2015, esto algo que no estaba medido, ¿cierto? Se empezó a medir de que, chuta, realmente estas novel entities sobrepasaron este límite. Este límite fue sobrepasado. Como humanos hemos introducido tantas cosas nuevas, ¿ya? Que algo está pasando. Entonces, cuando una de las noticias que uno lee ahora más y más, ¿cierto? Esto también está súper de moda y lo pueden encontrar harto, ¿cierto? Cuando uno habla de las novel entities, el boundary, el límite de estas novel entities fue excedido, ha sido excedido. Y cuando uno dice, ¿qué son las novel entities? Estas entidades nuevas, por así decirlo, ¿cierto? Son cosas que han sido creadas e introducidas al medio ambiente por los humanos, que pueden tener efectos positivos o negativos, efectos disruptivos positivos o negativos, ¿cierto? Y en ese sentido uno dice, chuta, esto es algo, es algo serio, ¿cierto? Y nuevamente vuelvo a esta imagen. Cuando de alguna manera nosotros nos preocupamos de hacer cosas bonitas, o sea, o se piensa, ¿cierto?, que el diseño tiene que ver con hacer cosas bonitas, estéticamente bonitas, ¿cierto? Vemos que en este caso, ¿cierto?, más allá de hacer cosas bonitas a través de tecnología, a través de incorporar cosas de otras áreas, ¿cierto? Hay ciertos desafíos para hacer cosas que funcionen bien y que tengan, básicamente, sean novel entities positivas, ¿cierto? En este caso, esta imagen habla de que más allá de esto, de esta primera imagen, hay un desafío en el cual el diseño tiene harto que decir para poder crear efectos negativos, efectos disruptivos y efectos que logren cambiar el cómo hemos hecho las cosas en estos últimos años. Y eso tiene que ver, y eso es algo que no lo estoy diciendo yo, no es algo que yo como diseñador, arquitecto, etcétera, le esté diciendo a ustedes, es algo que está pasando en todo el mundo. El diseño hoy en día está de moda, ¿ya? Porque la manera de pensar el diseño, ¿cierto? Tiene ciertas características que pueden potencialmente, y mucho lo dice, en MIT se habla de esto todos los días, ¿cierto? De que a través del diseño es que se pueden entregar mejores respuestas integrando áreas de conocimiento, integrando disciplinas, ¿cierto? En pos de innovar y dar nuevas respuestas innovadoras, no solamente eficientes en términos de números, sino que innovadoras que sean disruptivas para poder mejorar como planeta, más allá de lo estético. Y en ese sentido, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? En el ámbito del diseño, obviamente les puedo mencionar algunas cosas. ¿Cuáles son, o básicamente, cuáles son ciertas áreas que hoy en día están traspasando, ¿cierto?, las fronteras de lo que es el laboratorio, ¿cierto?, de hacer algo entre cuatro paredes, entre hacer algo en un Fab Lab, entre hacer algo en una pantalla, y que hoy en día están empujando para generar este cambio disruptivo positivo en terreno, ¿cierto?, más allá del laboratorio, en la práctica. Probablemente también si ustedes están familiarizados con el tema de la fabricación digital, ¿cierto?, del diseño computacional, probablemente han visto una foto de este espacio, ¿cierto? Este espacio es el célebre laboratorio del ETH, ¿cierto? Donde está el laboratorio de fabricación robótica del ETH, el ETH, ¿cierto? En Zurich, eh, donde tienen muchos brazos robóticos y básicamente todos sus proyectos se basan en fabricación robótica, en donde es uno de los centros, por así decirlo, neurálgicos, donde hoy en día se están haciendo proyectos que están orientados, ¿cierto?, de aquí al corto y mediano plazo, realmente aplicar, por ejemplo, robótica para construcción, ¿cierto?, para mejorar la eficiencia, para mejorar la productividad, para hacer más sustentable, por ejemplo, la industria de la construcción. En este caso, grupos de investigación como el grupo de Gramaccio Kohler, ¿cierto? El grupo de Philip Bloch, o todo el NCCR, que es el laboratorio de fabricación del ETH, ¿cierto? Están empujando la fabricación robótica para poder suplir, por ejemplo, esta demanda por mano de obra que existe hoy en día. Y en ese sentido hay otras escuelas, ¿cierto? Y otros lugares, como por ejemplo la Universidad de Princeton. Este es un proyecto
del Create Lab dirigido por Stefana Parasho, que ella es una experta que salió de hecho del ETH, en donde están también replanteándose cómo la robótica puede traspasar, obviamente el estar en un laboratorio, ¿cierto? Y ser aplicada, por ejemplo, para dar procesos colaborativos entre y una máquina, para poder hacer formas, perdón, cosas más eficientes. ¿Ya? Ahí vemos un proyecto que hicieron con Skidmore, Owens and Merrill, donde básicamente exploraban el ensamblaje, básicamente la creación de diferentes estructuras en base a bloques de vidrio, ¿cierto? Pero tenía, obviamente, si uno va al paper, a la investigación que se lleva a cabo, básicamente empujaba, ¿cierto?, el cómo hoy en día podemos implementar colaboraciones entre humano-máquina in situ. Por otro lado, cuando uno empieza a ver no sé, impresoras 3D, ¿cierto? Ya, básicamente es súper fácil acceder a una impresora 3D, a diferencia de hace 10, 15 años atrás, ¿cierto? Que eran tecnologías muy caras. Hoy en día también se está dando el salto para implementar la impresión 3D, en este caso en situaciones reales, ¿cierto? No solamente cosas hechas en plástico, sino, por ejemplo, que la impresión en metal. En este caso, este es un proyecto de MX3D, de un puente impreso en metal, ¿cierto? A partir del uso de brazos robóticos, que se instaló en Holanda, en donde se ve que ya hay esfuerzo, obviamente, de dar el paso más adelante, ¿cierto? No solamente estar imprimiendo cosas en plástico o en cerámica, ¿cierto? Los típicos floreritos, ¿cierto? O imprimiendo cositas de plástico PLA, que de hecho, más allá de que digan que el PLA es medioambientalmente amigable, ¿cierto? No lo es. Y cómo se está dando un paso adelante para poder incorporar esto, está bien, es una forma súper sexy y sinuosa, pero básicamente es un paso adelante para decir, oye, en realidad estas tecnologías las podríamos ocupar para hacer otras cosas un poco más pertinentes y que respondan a las urgencias que tenemos hoy en día. Perfecto, robótica, se están dando pasos hacia adelante. También, hoy en día, si pensamos en la inteligencia artificial, hoy en día, inteligencia artificial, tanto como el diseño, está súper de moda. Yo en mi investigación, por ejemplo, aplico mucha inteligencia artificial, porque es algo que no sé si es que haya que aprenderlo, pero es algo que está ahí. Y básicamente uno podría empezar a cuestionarse, ok, ¿qué pasa con esto? ¿Cierto? Lo que ustedes ven acá es una imagen de una representación de una red neuronal, ¿cierto? Que básicamente es una imitación o una abstracción, ¿cierto? De nuestro propio cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, ¿cierto? Las redes neuronales, y que son replicadas en un computador para poder hacer diferentes tareas, por ejemplo, regresión, predicciones, eh, generar contenido, no sé, detectar personas, discernir si una foto es de un perro o un gato, etcétera, etcétera. Y en ese sentido ha habido mucho progreso y hoy en día la mayor parte de las universidades, sobre todo en las escuelas donde hay computer science, ¿cierto? Ingeniería, el, 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 la inteligencia artificial, especialmente el machine learning y el deep learning, ¿cierto? Son algo que sí o sí uno va a encontrar. ¿Ya? Hoy en día todo es machine learning, deep learning, aplicado a los teléfonos, aplicados a diferentes cosas, ¿cierto? Y cuando uno ve desde adentro, por ejemplo, la producción en la academia respecto de qué es lo que se está haciendo, uno ve mucho estas cosas. No sé si han escuchado ustedes lo que son las Generative Adversarial Networks, que son básicamente redes creadas que generan nuevo contenido, ¿cierto? Y básicamente, como ven desde el 2014, aquí hay una progresión de unas redes neuronales que creaban algo que parecía una cara, después algo con una baja resolución que también parecía una cara, pero medio deforme, y la tecnología en 6 años, por ejemplo, ha avanzado enormemente, donde hoy en día uno puede crear imágenes súper fotorrealistas de una persona que no existe. ¿Ya? Hoy en día esto ha traspasado al mundo del 3D, por ejemplo, con tecnologías como NERF, que permiten generar a partir de un set de fotos nuevo contenido en 3D, o en este caso lo que se conocen como los diffusion models, que hoy en día uno puede decirle a un computador, oye, quiero que me hagas una silla con la forma de una palta, ¿cierto? De un avocado, y el computador crea esta imagen fotorrealista, ¿cierto? Esto es lo que uno ve en la academia, son cosas que de alguna manera alguien dice, pero ¿para qué sirven, ¿cierto? En este caso, ¿para qué sirve que alguien haga esto? Y de ahí viene también un poco el cuestionamiento. Vemos nuevamente, este es un video del poder de estas GANs, ¿cierto? Generative Adversarial Networks, que en este caso está tratando de crear
una foto de Kevin Hart, ¿cierto? Y uno dice, el so what. Yo veo esto, lo encuentro súper así fascinante, ¿cierto? De que un computador a partir de ver y de entender un set de, no sé, 3000 fotos pueda después uno pueda decirle, oye, genérame una foto de Kevin Hart y pueda llegar a hacer. Y en ese sentido, ¿cierto? Uno dice, pero por otro lado, no estoy minimizando la investigación en este sentido, pero esto, las GANs, ¿cierto? Esto que ustedes están viendo acá, lo muestro porque hoy en día cuando uno ve diseño y inteligencia artificial, esto es lo que ve, ¿cierto? Ve gente haciendo imágenes de edificios que parecen de Gaudí, que parecen de no sé qué, o diseñadores que están haciendo una silla que parece la silla IMSS, o parece una silla de Le Corbusier, o parece una silla de tal diseñador, etcétera, etcétera. Y uno dice, chuta, está bien, pero, o sea, ¿para qué lo ocupamos, ¿cierto? En la realidad. Y por otro lado, ¿cierto? Hay investigaciones que usan no solamente inteligencia artificial, pero también lo combinan con robótica, por ejemplo, para los archiconocidos robots de Boston Dynamics, ¿cierto? Este es el robot Atlas, que la mayoría lo conoce, lo ha visto, ¿cierto? Haciendo parkour o bailando, etcétera, etcétera. Donde empresas, ¿cierto? Están, obviamente, este es el laboratorio, pero están empujando, ¿cierto? Están empujando con todos sus recursos para que esto vea la luz y pueda dar soluciones desde la ingeniería, desde el computer science, ¿cierto? Desde incluso el diseño, ¿cierto? Para poder generar soluciones que puedan ser aplicadas el día de mañana. Y en este caso, estos robots utilizando simulaciones físicas súper complejas, ¿cierto? Hoy en día pueden hacer cosas que hace 10 años, 15 años, ¿cierto? Ni siquiera nos imaginábamos, ¿cierto? Que un robot pudiera hacer algo tan complejo como hacer un backflip, ¿cierto? Y no caerse, pese a que hay muchos videos donde muestran que esta cuestión tomó mucho tiempo que se pudiera hacer, pero básicamente era el proceso iterativo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Parte de mi investigación, estas son cosas que tienen que ver con mi investigación propia, ¿cierto? Son temas que a mí me interesan. A mí me interesa el tema de la interacción, de la colaboración humano-máquina, y lo que ustedes ven son ciertas implementaciones de deep learning, ¿cierto? Machine learning, básicamente mucho más complejo, donde yo puedo interactuar, reconocer acciones humanas, ¿cierto? Puedo interactuar en este caso con una simulación de un brazo robótico. En este caso esto fue realizado durante tiempos de COVID, ¿cierto? Que puedan ser utilizados en la industria. Se los muestro por cosas que van a venir después. En este caso también, el cómo nosotros podemos generar herramientas que permitan diseñar de manera más rápida, de manera más óptima. En este caso es un proyecto que me tocó participar el año 2018 junto con un colega, Renaud Danaiv, del grupo de Building Technology, en donde creamos, ¿cierto? Un algoritmo, entrenamos una red neuronal en la cual, básicamente con una aplicación, lo que ustedes ven ahí en una de las fotos, ¿cierto? Es un profesor del MIT, ¿cierto? Ocupando un iPad y dibujando lo que ustedes ven en el video, ¿cierto? Y a través de sus dibujos el computador es capaz de entender qué es lo que yo básicamente quiero hacer. En este caso es cómo uno pasa desde el 2D al 3D de manera completamente casi en tiempo real. Hay un pequeño lag ahí entre el computador, tiene que procesar un modelo 3D. Estas implementaciones tienen que ver que básicamente, o lo que voy con esto es que más allá de aplicar cierto pensamiento computacional, cierto, una lógica de diseñador a procesos productivos para hacer cosas bonitas, sino que son cosas que puedan tener un impacto o un uso en el mundo real. Lo que ustedes ven aquí es otra parte de una implementación que estoy haciendo para mi propia investigación, es cómo tú básicamente puedes decirle a un computador algo tan simple como mueve un cubo de este lugar hasta este lugar. El computador hace estos cálculos, por eso se mueve para todos lados, ¿cierto? Está viendo cuáles son las posibilidades para moverse sin chocar con el mismo o chocar con estos, básicamente, cubos que representan eh, obstáculos, ¿cierto? Para poder hacer lo que yo le estoy diciendo. En este caso yo no estoy programando un robot, sino que le estoy diciendo simplemente coloca ese cubito verde que se ve ahí desde el punto A hasta el punto B. Y esta es la simulación, esta es la representación de lo que el computador simula, ¿ya? Esto está obviamente ralentizado para mostrar básicamente qué es lo que está calculando el computador para después encontrar cuál es la ruta más óptima. No sé por qué, ahí. Y en este caso, ¿cierto? Se los muestro todo esto, la generación de un sketch 2D a un 3D, ¿cierto? El robot calculando, obviamente, una trayectoria sin yo tener que programarlo.
el robot básicamente moviéndose y calculando en tiempo real los ángulos de cada, por ejemplo, rótula, ¿cierto? A partir de mis gestos, porque estas cosas pueden aplicarse, ¿cierto? Y uno de estos proyectos también realizados con colegas del MIT y también de Harvard, ¿cierto? Desarrollamos, por ejemplo, o mezclamos, ¿cierto? El tema de la fabricación digital con el uso de algoritmos para generar, por ejemplo, impresión en arcilla, ¿cierto? Ligera, ¿cierto? Buscar nuevas posibilidades, por ejemplo, de impresión. ¿Ya? Son aplicaciones que el día de mañana podrían tener una aplicación para hacer estructuras más eficientes, etc. De igual manera, por ejemplo, estas son imágenes de un paper que fue publicado este año, que lo presentamos en una conferencia con el profesor ahora de Rensselaer Polytechnic University, pero fue profesor del Design Lab, Alexander Tsamis, donde hicimos un paper de cómo podemos aplicar, por ejemplo, redes neuronales para poder optimizar la generación de código G, básicamente el código que permite a una impresora moverse, ¿cierto? Cuando se utilizan múltiples materiales, ¿cierto? En impresión 3D. Entonces, básicamente es como, lo que le estoy tratando de mostrar es cómo, y bueno, y esta es una de las máquinas que desarrollamos, ¿cierto? Para tales efectos, para probarlo, cómo siendo un diseñador, ¿cierto? Uno integra cierto conocimiento altamente técnico, desde otras disciplinas, ¿cierto? Donde no necesariamente a mí no me interesa ser un ingeniero, pero me interesa ver hasta cuánto nosotros podemos, obviamente, empujar los límites para poder hacer cosas que puedan tener una repercusión el día de mañana. Entonces, en este caso, lo que les mostraba, ¿cierto? Cómo imprimir estructuras más ligeras sin yo tener que programar un brazo robótico, o cómo, por ejemplo, optimizar la distribución material en una forma que yo quiera imprimir. Y en ese sentido, por ejemplo, esta es una investigación del colega con el que hicimos este proyecto que les mostré de hacer un sketch y generar un brazo robótico 3D. Estos son extractos de su tesis de doctorado del año 2020, donde justamente desde el Building Technology Group, ellos están obviamente utilizando estas herramientas para hoy en día aplicarlas, ¿cierto? En el mundo real. Y su investigación, por ejemplo, es cómo nosotros como diseñadores podemos utilizar inteligencia artificial, en este caso machine learning, para explorar lo que se conoce como un design space, posibilidades de diseño, pero también optimizar desde el punto de vista de material y de performance estructural, ¿cierto? El desarrollo de formas que sean más livianas, que optimicen el uso de material y que básicamente sean fáciles de construir. Y ya que me metí en el tema de la fabricación, ¿cierto? Esta es otra área que hoy en día, a la luz de ciertos desafíos, ¿cierto? Y por eso les mostraba esta cosa media gris de cuáles son los desafíos como humanidad, porque hoy en día se ve que muchos de los acercamientos de otras disciplinas al diseño y viceversa tocan temas que son transversales a lo que yo les mostré, ¿cierto? Y uno de ellos es la fabricación digital. Habiendo pasado, superado, por así decirlo, la novedad de utilizar impresoras 3D, de utilizar brazos robóticos, o incluso ahora pasando a la borrachera de lo que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Estamos viendo cómo las cosas con el tiempo solas empiezan a depurarse y empiezan a aparecer cosas que son un poquito más pertinentes y van más allá de simplemente mostrar una forma. Y tal es el caso de la impresión 3D, por ejemplo, el uso de biomateriales. Eh, Hoy en día hay muchos proyectos, ¿cierto? Los podemos, o sea, uno levanta una piedra y puede haber proyectos que se están dedicando al tema biomaterial. Y que es súper bueno, porque de alguna manera se ve que hay un movimiento que está tratando de traspasar la teoría, las ideas, para poder implementar estas cosas. En este caso, este es un proyecto de Eric Klarenberg y no sé cómo se pronuncia su nombre, pero la señorita Dross, ¿cierto? Que ocupan, por ejemplo, algas para generar materiales resistentes para poder hacer impresiones de diferentes cosas. Materiales que son biodegradables, que son solubles, que tienen más de un uso, por ejemplo, y en vez de utilizar plástico, podemos utilizar materiales en base a esto. Otro proyecto que me gusta mucho es un proyecto hecho por Ronald Rael y Virginia Sanfratello. Es una empresa que se llama Forust, que es una empresa que se dedica a la impresión con madera. ¿Ya? Nuevamente, superando el tema de la impresión de plástico, la impresión de resina, que obviamente son súper útiles, etc. Esta empresa, por ejemplo, ellos, con una larga trayectoria en el mundo de la impresión 3D, crearon esta empresa hace un par de años que se dedica a la impresión con una fórmula y una patente que
que ellos tienen, básicamente no es deposición de material, pero imprimen en 3D madera. Yo conocí a Virginia hace aproximadamente un mes, coincidimos en una clase en Rhode Island Institute of Design, que es una de las escuelas de diseño que queda en Providence, al sur de Boston o norte de Nueva York. Y ella llevó básicamente prototipos de lo que ellos imprimen en su empresa, y es realmente impresionante porque básicamente son súper resistentes, son tan resistentes como la madera, y tienen la apariencia de madera, y es todo sustentable porque ellos básicamente imprimen con desechos de la industria de la construcción, de la industria maderera, etc. Entonces este es otro ejemplo de cómo, por ejemplo, las tecnologías mezcladas con el diseño están dando soluciones donde ellos se dedican a hacer, por ejemplo, paneles, por ejemplo, de revestimiento, muebles, utensilios a diferentes escalas, utilizando materiales de descarte, de reciclaje. Y ellos mismos, ¿cierto? La oficina que ellos tienen, que se llama Emergent Objects o Rael San Fratello, son pioneros. Ellos están localizados en el límite entre Estados Unidos, al sur de Texas, entre Estados Unidos y México, ¿cierto? Y ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo ya al tema de la impresión de 3D a gran escala, respondiendo y básicamente mostrando también de que hay algo más allá de la impresión de un objeto. Uno puede escalar esto y utilizando materiales nobles. En este caso ellos se dedican o tienen muchos proyectos tan interesantes como esta, que es la Casa Covida, que es el ejemplo de cómo a partir de técnicas locales, ¿cierto? De la gente local ahí del sur de Texas, ¿cierto? Que hacen casas en adobe, en tierra, ellos pueden agregarle, ¿cierto? La inventiva del diseño, agregar tecnología, ¿cierto? Asociarse con la industria, integrar visiones, ¿cierto? Y a partir de ellos como diseñador, eh, empujar, ¿cierto? La construcción o básicamente el dar el paso para poder generar vivienda, ¿cierto? Para poder generar arquitectura a partir de materiales que en este caso no es hormigón, no es acero, sino que son materiales nobles y que existen hoy en día. Entonces, un poco volviendo nuevamente a esta imagen, pero en gris, a lo que voy es que cuando, sobre todo para quienes se unen hoy en día a esta corta presentación, y están en la disyuntiva, ¿cierto? O se hacen la pregunta de por qué a lo mejor me gustaría estudiar diseño, por qué me gustaría meterme en este mundo del diseño, ¿cierto? Y les digo porque el diseño, de alguna manera, ¿ya? Aparte de que está de moda y que todo el mundo quiere acercarse al diseño, y es por una razón, es por una amplitud de mente, ¿cierto? En la cual el diseño no se trata de generar soluciones, ¿ya? No se trata de generar soluciones, sino es que se trata de generar procesos, y donde el diseño entiende que nada es final, que el diseño finalmente no termina nunca, que todo es perfectible, que todo es iterable, y que cuando uno piensa de que todo es estático, ¿cierto? Que el conocimiento yo lo puedo extraer de un libro, ¿ya? Como se asume en muchas disciplinas, ¿cierto? Yo para aprender de algo voy a la biblioteca, lo saco, ¿cierto? No sé si han visto ese meme del niñito ese que está frente a un libro y es así como para que el conocimiento le penetre en su cerebro, ¿cierto? El diseño asume que el conocimiento se genera echando a perder, literalmente. Se genera a partir de ir, probar algo, fallar, ¿cierto? Aprender, integrar a quien sabe hacer algo, ¿cierto? Decirle, oye, ayúdame, ¿cachai? Trabajemos juntos, empujemos. Y eso es algo que está pasando hoy en día básicamente en todo el mundo. Para terminar, ¿cierto? Les cuento, por ejemplo, que MIT hace un mes y medio recibió una donación de $100 millones en un fondo que se llama Morningside, parece que es el apellido de los benefactores, ¿cierto? Dieron $100 millones para empujar el diseño a través de todas las disciplinas en MIT. ¿Ya? Y esto básicamente es el espaldarazo final que necesitaba la Escuela de Arquitectura para poder empezar la construcción, finalizar el financiamiento del nuevo edificio que va a tener en MIT, en donde este va a ser no solamente una escuela de arquitectura, de urban planning, etcétera, sino que va a ser un hub de innovación, ¿cierto? Y de empujar básicamente respuestas desde el diseño para los desafíos que tenemos como humanidad. Y esto es un espaldarazo que está pasando no solamente en MIT, sino que en muchas partes, donde se asume, ¿cierto? Que el diseño ya no es algo que sirve para hacer cosas bonitas, sino que pueden ser cosas bonitas, pero también útiles y que tengan o que dejen una huella, o que solucionen y den respuesta a los problemas que tenemos hoy día como humanidad.
Muchas gracias. Para quien quiera saber más de las cosas que hago, sé que ha sido, obviamente, hoy llevo 50 minutos hablando y es algo que a lo mejor da para mucho. Me pueden, no sé, ir a mi página, me pueden escribir a mi correo. En Instagram también tengo algunas cosas. eh, Así que feliz también de contactarlos después de esto. No sé si hay preguntas, podemos iniciar una breve discusión. Si alguien tiene alguna pregunta, lo invitamos a desbloquear su micrófono y le puede hacer las preguntas directamente a Diego. Hola Diego, Renzo por acá. Hola, Renzo. Mi pregunta, lo que más me interesa de todo lo que has conversado, que todo es súper interesante, pero lo que más se acerca a lo que me toca a mí es algo que dijiste tú que anoté, que es salirse del foco, entre comillas, de lo que se estudia. Y mi pregunta es si es normal que en las universidades del norte del mundo, tanto Estados Unidos como en Europa, salirse del foco de lo que uno estudia se ve mucho, porque yo tengo esa visión de que en Chile o en Latinoamérica estudiamos una carrera y seguimos en la línea de la carrera casi como un caballo con los ojos vendados, pero siento que el diseño, la ingeniería, la tecnología siempre han estado unidas y es la manera de seguir. Es- Totalmente. De hecho, o sea, algo mencioné en la presentación, ¿cierto? Si uno va a tiempos medievales, ¿cierto? Hasta antes de la invención del diseño como tal. Si podemos nombrar, bueno, el diseño nace obviamente del diseño arquitectónico, cuando ocurre este corte, ¿cierto? Entre lo que se piensa y lo que se hace. Revolución industrial, la adición de diferentes tecnologías provocaron de que este conocimiento, la persona que antes era el master builder, el artesano, etcétera, que pensaba y hacía, se separara. La revolución industrial generó que básicamente con esta estrategia de dividir para conquistar, ¿cierto? Lo técnico de lo científico y de lo productivo se separaron, ¿cierto? Tú no necesitabas un trabajador que pensara, sino que un trabajador que ejecutara, que lograra manejar una máquina y lograra repetir algo todo el rato. Bueno, esa visión, ¿cierto? Que también generó de que existiera una alta especialización de disciplinas en el mundo, ¿cierto? Separando el arte de la ciencia, ¿ya? De la artesanía también, ¿cierto? Lo vemos en la formación que hasta el día de hoy también vemos en Chile, ¿cierto? Tú estudias para ser abogado y tú te recibes como abogado y cuando sales sabes solamente ser abogado. Si tú estudias arquitectura, tal como tú dices, tú eres un arquitecto, te entrenas como arquitecto y solo sabes ser arquitecto. Si tú eres doctor, lo mismo. Un modelo que de alguna manera a mí me gusta lo que pasa en la escuela de diseño, donde integra ingeniería, donde integra otras cosas, que es algo que pasa, por ejemplo, yo lo veo en MIT, lo veo en Harvard, lo veo en universidades como Northeastern, en Princeton, hablo con amigos, colegas que están en diferentes partes del mundo, donde esta cuestión mm, ya no es así. O sea, tú entras, por ejemplo, a una escuela, por ejemplo, en MIT tú entras a estudiar ingeniería, pero tú tienes una libertad total de explorar. Básicamente tú sigues un área. Tú dices, oye, estoy en el course 2, en el course 1, por ejemplo, que es el course 2 que es ingeniería eléctrica, pero tú si quieres tomar un curso de sociología, lo tomas. Si quieres tomar algo en cognitive science, ciencias cognitivas, lo tomas. Y nadie te va a decir nada, porque básicamente de eso se trata. De que hoy en día, ¿cierto? Las disciplinas duras, ¿cierto? Y quedarse en ese círculo de la disciplina dura es algo que ya no, que en el futuro ya no va a servir. ¿Ya? Y por eso el diseño de alguna manera, y lo vuelvo a repetir, se ha establecido como un área gris o como un área no solamente de la multidisciplina, sino que de la antidisciplina. Donde cuando tú estás en una etapa exploratoria, ¿cierto? De saber qué es a qué es lo que te quieres dedicar en la vida. Más allá de decir, oye, ¿sabéis qué? Yo quiero ser abogado. Pero la pregunta no es, ya, o sea, ¿qué quieres ser? Sino que qué es lo que quieres hacer en la vida. Cuando seas abogado, ¿qué es lo que quieres hacer tú como abogado? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quieres hacer tú como arquitecto? Y en ese sentido, el diseño se ha establecido, y creo que pasa mucho también acá en la escuela de diseño de la UAI, ¿cierto? Es una instancia donde tú puedes explorar sin miedo, puedes explorar sin peligros para decir, más allá de que, oye, quiero ser diseñador, quiero ser ingeniero, yo quiero ser diseñador para esto, para dedicarme a esto, para dedicarme a hacer, no sé,
proyectos que ayuden con la contaminación del agua. Quiero ser ingeniero porque yo me quiero dedicar a solucionar diferentes temas, porque quiero ser doctor, porque quiero ser biólogo, porque quiero tener otra nueva visión de cómo afrontar los problemas para el día de mañana solucionar o curar el cáncer. Y eso es una visión que está arraigada en modelos como, por ejemplo, el modelo de educación norteamericano. Muchas gracias, Diego. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera dejar aquí en esta actividad. Yo quería hacerle una pregunta a Diego un poco más sobre cuando uno realiza estos proyectos de diseño. Cuando mencionaste el tema de que el diseño es más como el crear un proceso, ¿cuándo sé más o menos cuando este proceso ya puede ir cerrando el proyecto? Porque pasa mucho que siempre algo se puede arreglar, siempre algo se puede mejorar. Entonces, ¿qué consejo podéis darnos como de cuándo podemos ya decir como ya, ahora ya cumple, o ahora podemos empezar a cerrarlo y después ver si se mejora, como esa parte de ir como cerrando un poco los procesos? Yo creo que es parte de lo que decís tú, o sea, y en parte también de lo que les mostré. Hoy en día, ¿cómo se valida, por ejemplo, en ciertas disciplinas? Tú lo validas en base a si el proyecto funciona, ¿cierto? Si es que cumple con alguna parte de lo que te proponía ya al principio. O sea, viendo, por ejemplo, cómo funciona la industria, y yendo al caso, no sé, más típico, Apple, por ejemplo. Todo el mundo se queja de por qué Apple, por ejemplo, no incorpora la huella la huella digital bajo la pantalla, siendo que Samsung, Xiaomi, no sé, qué empresa, por ejemplo, Huawei, ya tienen esto implementado, ¿cierto? Porque los tipos tienen una filosofía del diseño donde dicen, chuta, hasta que la cuestión yo no sepa que realmente funciona, es infalible, no la voy a implementar, ¿cierto? Mientras los otros dicen, no sé, Samsung, por ejemplo, dice, ¿sabéis qué? Yo la voy a implementar porque prefiero implementarla ahora, probar con la gente si esta cuestión funciona o no funciona, ¿ya? Es un riesgo grande, podemos perder millones de dólares si la cuestión no funciona, o podemos ganar mucho. Entonces, en este caso, depende cómo tú haces la apuesta de decir, oye, mi diseño, mi proceso que acabo de inventar, ¿cachai? Lo voy a tirar, le voy a dar alas, ¿cachai? Lo voy a poner afuera y la cuestión puede fallar o puede no. Entonces, en ese sentido, a lo que voy es que está en uno, ¿cierto? Tú te fijáis ciertas metas. A lo mejor tu proyecto, tú imagináis al inicio del proyecto cuando tú planteáis la idea, oye, ¿sabéis que voy a curar el cáncer? O voy a resolver la hambruna mundial, ¿cierto? Y en el proceso te das cuenta, chuta, era más difícil de lo que yo pensaba, pero si puedo hacer un 0,01% de lo que yo estimaba en la primera versión del proyecto, ¿cierto? De la iteración, chuta, sé que voy en buen camino, po. Y en ese sentido es un poco lo que dije, ¿cierto? No se trata de cosas finales, sino que se trata de que el diseño mira sugerencias, mira cosas parciales, mira de que finalmente todo también es dinámico, ¿cachai? El problema muchas veces es, como les decía, de asumir de que el conocimiento de cómo hacer algo yo voy y lo extraigo de un libro. Y el conocimiento real no se extrae de un libro. Los libros quedan obsoletos, ¿cierto? Hay muchas teorías que quedan obsoletas y por eso uno cuando hace una tesis, hace una discusión bibliográfica donde Juanito dijo esto, pero después vino Pedrito y se dio cuenta que lo que decía Juanito no era verdad o complementó lo que decía Juanito, ¿cierto? Después vino Ana y se dio cuenta que lo que decía Pedrito y Juanito estaba totalmente equivocado y hicieron algo que funcionaba a otra escala. Entonces lo que voy es que finalmente uno como diseñador, ¿cierto? Y en la discusión, cuando uno integra un equipo de diseñadores, tiene que básicamente asumir los riesgos, las posibilidades, o básicamente tener cierta perspectiva de ver, chuta, ¿sabéis qué? Yo ahora creo que esta cuestión está lista para salir al mundo. Es por eso que en software, por ejemplo, existen las versiones alfa, las versiones beta, las actualizaciones de software porque te dais cuenta de que algo no funciona. Yo creo que en ese sentido, nada, pues es cosa de tirarse a la piscina nomás. Ver si hay suficiente agua para tirarse también. Perfecto, muchas gracias. Hola Diego, Gracias, Diego. Sí. por acá Omar, ¿qué tal? Hola, hola Omar, sorpresa, tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Oye, Diego, más que nada una consulta, imagino que igual se está trabajando harto con impresiones 3D como más biomateriales más degradables en el tiempo, me imagino, ¿no? Sí, o sea, Porque, ¿ah? sí, no, entendiendo un poco también la lógica, un poco apocalíptico lo que voy a decir, pero no sé, puede ser que nos extingamos o desaparezcamos con
con una cantidad de virus, y van a quedar, claro, muchas construcciones que van a quedar ahí, y bueno, obviamente la naturaleza las va a envolver, pero también es súper importante y vital que la arquitectura o lo que uno vaya diseñando a futuro sea biodegradable y que se descomponga y no se vuelva a ser parte de la misma tierra. Entonces imagino que eso igual se está estudiando, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, a lo que uno, si uno piensa de esta manera, ¿cierto? A mí, yo soy fanático de un comediante, George Carlin, que probablemente las nuevas generaciones no lo conozcan, pero era un comediante muy, muy político, y que él hablaba sobre la falacia, por ejemplo, del movimiento, del movimiento verde, donde a ti cuando te venden el tema de la sustentabilidad, ¿cierto? Te dicen, es porque el planeta va a desaparecer, es porque lo hacemos por el planeta. Y finalmente tú te das cuenta que eso es mentira, eso es una falacia. Hoy en día, ¿cierto? Uno tiene que pensar que nosotros somos los que vamos a desaparecer. Después de que nosotros, si no somos lo suficientemente inteligentes, ¿cierto? Y no detenemos lo que va a pasar de aquí a 100, 200, 300 años, cuando ya nosotros no estemos en este planeta, finalmente nosotros vamos a desaparecer y el planeta Tierra va a seguir. El planeta Tierra ha visto peores escenarios que esto. Cayéndole un meteorito, los dinosaurios se fueron los dinosaurios, después vinimos nosotros y probablemente va a venir algo después de nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Ese es si bien este tipo lo dice en tono de comedia, pero tiene mucha razón. Entonces uno cuando piensa y se embarca en estos proyectos, cuando uno piensa, chuta, ¿por qué, por ejemplo, yo quisiera hacer un material que es biodegradable, ¿cierto? Y en ese sentido, esa es una pregunta que lo menciono porque se lo hacen. Yo converso con amigos que están en investigación de materiales donde dice, chuta, antes era porque el planeta va a sufrir. No, vamos a sufrir nosotros, ¿cachai? Si yo no, o sea, como un deber ético y moral, ¿cierto? Si yo no empiezo a investigar lo que yo hago como investigador de material, como material scientist, ¿cierto? Como científico de materiales, y no empiezo a pensar éticamente de que todas las cosas que yo haga, por ejemplo, desarrollar nuevos materiales para impresión 3D, un material para construcción, un material para hacer packaging que sea más sustentable, biodegradable, pero que a la vez sea resistente, porque si no, nadie me lo va a comprar. Tiene que ser lo más barato posible, porque si no, los costos se disparan, nadie lo va a producir y va a ser más barato producir cosas de Plumavit que de un material que yo haga. ¿Cachai? Tienen que ver con eso, de que si no empezamos a actuar ahora, y está pasando, ¿cierto? Donde hay muchas iniciativas en academia, pero también a nivel de industria, como por ejemplo esta empresa Forust que les mostré, ¿cierto? Están tratando de dar ese paso diciendo, chuta, la verdad es que si no actuamos ahora y si no actuamos nosotros que tenemos la idea, ¿quién lo va a hacer? ¿Cachai? Entonces es fácil, hay portales como Materio, por ejemplo, donde hay múltiples, donde ponen, es un open source, ¿cierto? De múltiples recetas de materiales para hacer biomateriales, para hacer impresión 3D, para hacer inyección, moldes de inyección, por ejemplo, utilizando bioplástico, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho de eso y parten muchos de esa premisa, de ese deber ético de decir, chuta, tenemos que, ahora nosotros como usuarios, ¿cierto? No como compañía, etcétera, tenemos el poder de cambiar la inercia. ¿Cachai? Gracias, Diego, por tu respuesta. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Entonces, en honor al tiempo, dejamos hasta aquí la charla del día de hoy. Agradecemos a Diego Pinochet por la excelente charla, por mostrarnos dónde está el diseño, que pareciera que está en todas partes. Y bueno, y el desafío es que cada uno de los aquí presentes pueda darle una vuelta a lo que hoy día se presentó y poder implementarlo en sus trabajos y en sus estudios. Muy buenas noches a todos, gracias por asistir, gracias Diego, y espero que nos veamos en otra oportunidad. Muchas gracias, que estén todos bien, tengan buena noche.